¿Cómo se originó la manifestación del don profético a mediados del siglo XIX? Amigo y amiga que me escuchas, el verdadero don profético apareció en tiempos modernos. Por supuesto, luego de varios siglos de silencio profético, en medio de distintos tipos de crisis y de un ambiente saturado, incluso de falsos profetas. Debido a ello, algunos grupos evangélicos eran bastante incrédulos y escépticos hacia este tipo de manifestaciones sobrenaturales. Por ejemplo, los dirigentes del movimiento milerita en la década de 1840 sentían una gran desconfianza, un gran recelo hacia personas que dijeran que tenían sueños, visiones y cualquier otra manifestación sobrenatural. Claro, esto era razonable debido a muchas falsificaciones que ya se habían dado hasta ese momento. Varios habían surgido antes y durante esos años argumentando que eran profetas, pero ni sus enseñanzas ni su testimonio les recomendaba como verdaderos siervos y siervas del Señor. Entonces, si Dios pensaba manifestar el don de profecía en aquel entonces, repito, mediados del siglo XIX, encontraría bastante resistencia. Y mira, eso fue justamente lo que sucedió. De acuerdo con la historia cristiana en los Estados Unidos, en esa época, Dios se manifestó inicialmente a dos hombres en los cuales, pues Dios vio potencial de llegar a ser sus mensajeros. No se vio en ellos ambiciones financieras ni un mensaje contrapuesto a las Escrituras. Bueno, lo que te puedo decir entonces hasta el momento es que Dios verdaderamente decidió manifestarse a mediados del siglo XIX con el don profético. Pero lo que te estoy enfatizando hasta este momento es que Dios encontró mucha resistencia, mucho escepticismo, mucha incredulidad entre algunos seguidores del Evangelio. ¿Por qué? Porque había mucha más falsificación, porque había mucha tendencia a presentar un don profético falso, completamente discordante con las Santas Escrituras. El testimonio de muchos de estos supuestos profetas dejaba mucho que desear. Por lo tanto, gente como los mileritas estaban bastante ya desconfiados, y gente como ellos manifestaron su total descreimiento hacia este tipo de manifestaciones. Justamente en ese medio, entre los mileritas, Dios permitió que uno de los creyentes de aquella época, de origen bautista, recibiera el don profético. Este se llamó William Foy. A comienzos de 1842, este joven mulato bautista recibió dos visiones que trataban sobre el pronto regreso de Cristo y la recompensa de los justos. William Foy, pues no quería contar en público estas visiones por temor a ser rechazado por su raza. Recordemos que estamos hablando de mediados del siglo XIX, cuando el problema de la esclavitud y la discriminación estaban en su pleno apogeo. Entonces, quiero referirte a ese medio histórico, esas condiciones geopolíticas, esas condiciones sociales, donde, pues bueno, Dios había decidido manifestar el don profético. Aquí está ya la primera manifestación. La está haciendo con este hombre llamado William Foy. Y lo está haciendo en un medio cuando todo esto era una situación sumamente tensa, una situación de racismo increíble. Estamos hablando del tiempo de Abraham Lincoln. Estamos hablando del tiempo de la esclavitud, cuando la raza negra era tratada pero de una manera realmente inhumana. Estamos totalmente en contra de ese racismo. Pero vean ustedes qué maravilloso es Dios. Qué lindo es el Señor, que Él demostró no hacer acepción de personas. Él justamente escogió a una persona de descendencia afroamericana y dijo: yo quiero que tú tengas el don de profecía. El Señor no discrimina a nadie, bendito sea el Señor. Y claro, nosotros tenemos que seguir su ejemplo, por supuesto. Pues bien, Foy recibió el don profético.
Se puso a divulgar las visiones que Dios le había mostrado, comenzó bien, pero luego, por ciertas presiones financieras, una tercera visión que no entendía, William Foy lamentablemente dejó de contar estas visiones. Lamentablemente perdió este don, el don profético que Dios ya estaba empezando a derramar a mediados del siglo XIX. Luego de William Foy, Dios llamó a otro hombre llamado Hazen Foss. Aledaño al llamado que Dios le hizo, Dios le advirtió que tendría oposición por las razones antes mencionadas, ¿verdad? Porque la gente desconfiaba de cualquier persona que dijera tener el don de profecía. Entonces, cuando Foss se dio cuenta que tendría gran oposición, rehusó ser el mensajero del Señor. Es decir, él ya cuando se enteró, cuando Dios le dejó bien claro que tendría oposición y que habría mucho que confrontar, entonces él de entrada dijo: no, Señor, yo la verdad no quiero hacerme cargo de este don. Luego de reflexionar un poco, sintió que había rechazado al Espíritu Santo, había rechazado el llamado del mismísimo Dios. Entonces dijo: bueno, mejor voy a hacer algo al respecto. Y entonces reunió un grupo de personas para contarle la visión que había recibido. Pero al intentar hacerlo, no recordó absolutamente nada. Hazen Foss también había perdido el privilegio, por distintas razones y situaciones que William Foy, pero estos dos que Dios había llamado, pues lamentablemente declinaron el llamado que el Señor les había hecho. Hazen Foss, semanas más tarde, supo que Helena Gould Harmon, cuya hermana mayor se había casado con un hermano suyo, había descrito lo que él había recibido en visión también. Entonces lo que hizo Foss fue hablar con Helena y le dijo: hermana Helena, no rechace el llamado divino. Dios demostró una vez más que Él podía llamar a tener el don profético a personas de raza negra, de raza blanca, hombres, mujeres. Él no discrimina a nadie. Así es, mi querido amigo y amiga, podemos obtener una gran lección de este tramo histórico. Como dice Hechos 10:34, Dios no hace acepción de personas. No importa si es de raza negra, de raza blanca, si es hombre, si es mujer, si es erudito o es una persona con poco estudio, como le pasó a Elena White. El Señor, Él sabe escoger, Él sabe repartir los dones como Él cree conveniente, pero lo hace siempre sin discriminar a las personas, porque todos son sus hijos e hijas valiosas y valiosos, y nosotros necesitamos tomar ejemplo del Señor. Muy bien. A Helena Gould Harmon, tal como fue descrito en programas anteriores, Dios le había mostrado ya un par de sueños en su adolescencia. Le había mostrado una primera visión en diciembre de 1844, y ahora ella ya había empezado a contar a los creyentes todo lo que Dios le había mostrado sobre la seguridad de que iban por buen camino. También le había mostrado la forma en que Jesús vendrá por segunda vez, y hasta le había mostrado le había mostrado algunas cuantas escenas del reino de los cielos. Todo esto en su primera visión. Una semana después, en una sesión de oración con amigos en la casa paterna, ella súbitamente sintió como si una bola de fuego se hubiese estrellado sobre su corazón. Cayó al suelo y oyó a un ser santo decir: haz saber a los demás lo que te he revelado. ¡Qué palabras más solemnes! Haz saber a los demás lo que te he revelado. Sí, mi querido amigo y amiga, a mediados del siglo XIX Dios manifestó el don profético, primero a un hombre mulato, luego a un hombre de raza blanca y luego a una dama. Y de ella estamos hablando, de Elena White. Los dos primeros terminaron declinando el llamado, lamentablemente. Pero Helena Gould Harmon sí terminó diciendo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y aquí se le están diciendo palabras solemnes, que le hiciera saber a los demás todo lo que ella había recibido.
Ese es el encargo de un profeta, mis hermanos y hermanas. El encargo de un profeta es que cuente, que relate, que exponga todo sin quitarle, sin ponerle, sin disminuirle el tono con el que tiene que hacerlo, con autoridad, con seguridad. Tiene que contarle a la iglesia, al pueblo de Dios, todo lo que Dios le muestre. Ya sea agradable o desagradable, todo siempre tiene la buena intención de edificar a la iglesia. Después de esto, Helena Gould Harmon fue fiel a la visión y se volvió más y más activa hablando a pequeños grupos de los que había creído en el mensaje de la pronta venida de Cristo por segunda vez. O sea, el primer encargo de ella fue contar la visión a ese pequeño grupo de personas que había quedado luego del chasco del 22 de octubre de 1844. En primer lugar, para darles ánimo. En primer lugar, para darles ánimo de continuar. Como quien dice, hijitos, van bien, van por buen camino. El sendero por el que están marchando en la vida espiritual los va a llevar al trono, los va a llevar al reino de los cielos. Sigan por allí. Entonces, inicialmente lo que se le encargó a Elena White fue confirmar, afirmar, fortalecer a esos poquitos que habían quedado luego de ese gran chasco del 22 de octubre en el que esperaron a Cristo y Cristo no vino. Claro, no vino porque Dios no tenía pensado que su hijo viniera en esa fecha. Pero aquí el asunto es que Elena White fue llamada como profeta para animar, para dar esperanza, para afirmar a los fieles. Pero enseguida también se le encargó que fuera a corregir algunas cosas que estaban pasando dentro de esas personas, dentro de esos grupos de personas que habían quedado luego de aquel chasco. Al terminar ella de contar sus visiones, pues las personas tenían que considerar ese mensaje y hacer los cambios que Dios les estaba indicando. Quienes estaban con ella, quienes presenciaron las visiones, estaban seguros que ella había sido comisionada por Dios para consolar y fortalecer al pueblo que había quedado después de ese chasco. Fortalecer, consolar, llenar de ánimo. Ah, mis hermanos y hermanas, Dios ha dejado el don profético para animar, para fortalecer, sobre todo cuando estamos pasando por crisis, sobre todo cuando estamos tristes, desanimados, con dudas. De repente el enemigo nos ha orillado a querer abandonar el pueblo de Dios. Pero estos mensajes proféticos animan a cada creyente a regresar a la Biblia, a confirmar lo que han creído, a buscar al Señor Jesucristo. Noten que en todo esto Elena White no pretende ningún protagonismo. Ella desde un inicio nunca dijo vengan a mí, no. Siempre dijo vayan a las Santas Escrituras, les recomiendo este libro. Busquen al Señor Jesucristo. Y eso es lo que hace un verdadero profeta. Un verdadero profeta no anda buscando dinero, no anda buscando quitarle propiedades a los creyentes, no anda buscando embaucarlos ni entramparlos, ni servirse de ellos. No. Siempre busca que las personas sigan el camino de la Santa Escritura, vayan a la Santa Escritura, busquen al Señor Jesucristo de rodillas, porque Él es el único que salva. A Elena también se le advirtió que tendría muchas pruebas. Dios no engaña a nadie. A todos los que llama les advierte que tendrán adversidad, que tendrán oposición. Mi amigo, mi amiga, los que estamos en el Evangelio sabemos que en el Evangelio también se pasan por pruebas, se pasan por dolores, sufrimientos, también se pasa por problemas y adversidades. Pero el mensaje profético, el don profético fue dado para fortalecernos, para consolarnos, para que en medio del dolor y en medio de la adversidad tengamos la certeza que Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Elena White, que recibió este don a mediados del siglo XIX, ella se enteró
que al recibir el don profético tendría que pasar por oposición, por pruebas, personas que le dirían que era falsa, personas que le dirían que el golpe que había recibido en la frente, eso es lo que había generado delirios, visiones provocadas por ese golpe, pero no era cierto. Ella sabía que toda su experiencia era genuina y que si ella recibía este tipo de mensajes es porque genuinamente Dios se los había entregado, porque coinciden con la Escritura, porque apuntan a Cristo Jesús, porque pretenden que ella no sea exaltada, sino que sea exaltado el Señor Jesucristo. Pues ella al principio también vaciló, así como vaciló William Foy por su raza, así como vaciló Hazen Foss porque tendría mucha adversidad. Ella también vaciló al principio. ¿Por qué? Porque era débil, porque era joven, porque era tímida, porque sentía que era demasiada responsabilidad para alguien con un perfil bastante como débil, como de temor, de hablar en público, etc. Además, sabía de la actitud desconfiada de muchas personas, que dirían que esto vendría de Satanás, que vendrían que esto era puro cuento, que era pura falsedad, al igual que tantos otros que anteriormente habían dicho que eran profetas cuando en realidad no lo eran. Aparte de ello, Helena Gould también temía llegar a enorgullecerse. Sí, cualquier persona que Dios le da un don, un talento, le da un ministerio, algo tan importante como el don de profecía, digamos que esto ya implica una sobrenaturalidad explícita. Entonces, cualquiera podría enorgullecerse. El temor de ella era genuino, realmente cualquiera teniendo un gran don, llegando a ser famoso o famosa, corre el riesgo de enorgullecerse. Sí, a Helena Gould pronto le salieron invitaciones de distintos lugares. Hermana Helena, venga. Hermana Helena, venga, cuéntenos. ¿Qué es lo que Dios le ha dicho a usted? ¿Qué es lo que Dios le ha revelado? ¿Cuáles son sus sueños y visiones? Díganos. Y por supuesto que Helena tenía ese miedo de enorgullecerse, de que al tener cierta fama y reconocimiento público, pues eso llegara a suscitarse. Pero se le dijo también a ella que Dios conservaría su humildad a través de muchas aflicciones. Wow, este pensamiento me dejó a mí sumamente pensativo. ¿Por qué es que muchas veces nosotros experimentamos aflicciones? Es porque muy probablemente el Señor lo que quiere es que en medio de la aflicción caigamos de rodillas, estemos conscientes de nuestra impotencia y que a pesar que tengamos muchos talentos, dones, virtudes, el Señor quiere mantenernos en un rango de humildad. Y esta adversidad y estas pruebas y aflicciones nos mantienen en un terreno de humildad, de sujeción, de dependencia de Dios. Así que es por eso que todas las cosas ayudan a bien, mi querido hermano y hermana. Si Dios te está pasando, si Dios en este momento te está haciendo pasar por una prueba, es por algo sabio, es porque Él quiere mantenerte en humildad. Él quiere que tú dependas, como precisamente estás necesitado, necesitada, estás urgido, urgida, estás en una situación de vulnerabilidad. Entonces estás justamente en las condiciones propicias para clamar al Señor y decirle: Señor, yo no soy nada sin ti. ¿Ves? Justamente allí es donde el Señor quiere que te mantengas. Y por eso es que el Señor permite que pasemos por duras pruebas, sufrimientos y dificultades. Pero todo, mi querido hermano y hermana, tiene solución. El Señor siempre da la prueba, pero también da la salida. Él da el poder para que salgamos airosos ante cualquier prueba. En el siguiente programa vamos a hablar acerca de las manifestaciones sobrenaturales que acompañaron las visiones de Helena White, y también hablaremos sobre las pruebas para demostrar si Helena White era verdadera profeta del Señor. Así que, mi querido amigo y amiga, te invito desde ya para el siguiente programa. Por ahora, que el Señor te bendiga y te esperamos en la siguiente ocasión.